Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Ventanilla del hidroavión y se quedó admirada por la isla. Su hermana se la había descrito de 1000 formas diferentes, pero era mucho más hermosa de lo que imaginaba. Situada un poco más al norte, entre la isla de Cuba y Haití, aquella joya había pertenecido al Imperio Británico durante más de 300 años, hasta que el filántropo y millonario Thomas Franklin la compró para realizar el mayor experimento sociológico de la historia de la humanidad. El magnate se parecía a Ernest Hemingway, en su etapa de dandy literario, pero en una versión pelirroja. Thomas Franklin provenía de una de las familias más pudientes y conocidas de la costa este de los Estados Unidos. Amigos íntimos de los Kennedy, se habían sabido mantener apartados de la política mientras sus industrias alimenticias seguían creciendo hasta convertirse en las más importantes del país. El anciano señor Franklin no se había conformado con dilapidar la fortuna de su familia. Era a su vez doctor en antropología, filosofía y sociología en Harvard. Se había convertido en el profesor más célebre de la universidad más prestigiosa del mundo, aunque su fama internacional había surgido tras su descabellada idea de crear una nueva nación en mitad del continente con los principios y los valores de su filósofo más respetado, Tomás Moro. Sally miró al asiento delantero. El magnate de negocios informáticos Steve Gates contemplaba a través de sus gruesas lentes redondas el mar brillante y los matices de azul de las aguas cristalinas. Gates tenía suficiente dinero para comprar 100 islas como aquella, pero era el típico palurdo de frontera, incapaz de gastar un solo dólar en algo que no le reportara la fama de filántropo y hombre sobresaliente. Se volvió y le puso aquel gesto de ratón que olisquea un nuevo asunto con el que aparecer en los informativos del país a la hora de máxima audiencia. El hombre sentado a su lado no era menos casposo. Lázaro Bush, hijo de un exgobernador de Florida, con más cerebro que todos sus congéneres juntos, pero con la arrogancia del que se sabe descendiente de una saga familiar de prestigio internacional y que para siempre aparecería en los libros de historia. Lázaro Bush era además el reportero de moda del New York Times, tal vez por su halo de hijo rebelde de la vieja guardia republicana. Su aspecto de explorador dominguero era aún más deleznable que el del otro pasajero de aquel hidroavión. El aparato descendió poco a poco. Después se enfiló hacia la pequeña bahía que hacía de puerto y zona de amerizaje. El hidroavión planeó hasta descansar suavemente en las aguas transparentes. Cuando comenzó a perder velocidad, la mujer pudo contemplar los peces del fondo y las estrellas de mar rojizas. En cuanto separaron las hélices, se acercaron hasta ellos dos hombres. Uno era sin duda Thomas Franklin, que vestía por completo de lino blanco y llevaba un sombrero Panamá. A su lado, un tipo musculoso de mentón cuadrado y pelo cortado al cero con traje de camuflaje de manga corta. El guardaespaldas del anciano abrió la puerta y los ayudó a descender. «Señorita Sally Reed, encantado de conocerla». La sonrisa del hombre era tan perfecta que la luz clara de la mañana hizo que sus dientes lanzaran un destello. Sus ojos se agazapaban detrás de unas gafas de espejo, por lo que ella observó su propio rostro ojeroso y su pelo desmadejado por el aire del hidroavión. Thomas Franklin saludó a los otros dos invitados, y los 5 se dirigieron a 2 coches Non Electric No Smoke de color turquesa. En la isla todos los vehículos eran eléctricos, y desde el principio era autosostenible en cuanto a la energía. El creador de Utopía presumía de tener el único estado en el mundo que no emitía ni 1 miligramo de gases de efecto invernadero. Tras unos 15 minutos, llegaron a la capital de su pequeño reino llamada Amaurot. Las casas de 1 o 2 plantas formaban un perfecto orden, paredes blancas y tejados negros cubiertos por paneles solares. No había mucha circulación de vehículos. La mayoría de la gente se desplazaba en bicicleta, patinete o unas scooters Super Coco CVX. Todos los habitantes vestían ropas parecidas. Los hombres casados, lino blanco y holgado en sus pantalones y camisas, y gris claro los solteros. Las mujeres, el mismo material en un color rosado las solteras y amarillo las casadas. Los niños tenían copias en miniatura de los uniformes de sus progenitores. El coche se detuvo frente a lo que parecía la entrada de un gran resort hotelero que todos llamaban Casa Madre. Allí se encontraba el edificio del gobierno de la isla-estado, la residencia de Thomas Franklin y la sede de seguridad. Pararon frente a la entrada redondeada, jalonada de plantas exóticas y flores de vivos colores. El perfume lo embriagaba todo, ya que en el suelo había pétalos de rosas y a los lados grandes maceteros con flores aromáticas.